Muy buenas noches, mis queridos líderes, hijos, hermanos, colaboradores, amigos de nuestro ministerio cristiano, bendecidos en su reino incorporado. Muy buenas noches, mis contactos, mis amigos de Facebook. Bienvenidos sean ustedes una vez más este miércoles a esta hora para así compartir esta reunión de enseñanza de la palabra de Dios. Hoy estaremos compartiendo con ustedes el tema El principio de la autoridad, primera parte. Así que le invito a cada uno de ustedes para que estén pues junto a nosotros. No se vayan, manténganse conectados porque hoy tenemos palabra de Dios poderosa para cada uno de ustedes que sé que será de edificación para nuestras vidas. Quien le habla, su hermano y amigo el apóstol David Sandoval, fundador del Ministerio Cristiano Bendecidos en su Reino Incorporado, aquí en el municipio de Las Matas de Farfán, provincia San Juan, República Dominicana. Así que a todo aquel que se ha conectado a esta transmisión, les invito a que se mantengan ahí. No se vayan hacia otro lado, no se distraigan con WhatsApp o con otras cosas del internet, porque lo que tenemos preparado en esta noche para ustedes será de bendición para sus vidas. Repito, reitero, vamos a estar predicando sobre el tema El principio de la autoridad, primera parte, ya que este tema de antemano, según lo estuve preparando, yo sé que no va a poder ser pues compartido en una hora. Una hora no es suficiente. Así que vamos a tratar de dividir este tema en 2 o 3 partes. Vamos para eso a utilizar este miércoles, hoy miércoles y los demás miércoles de las demás semanas, para así pues dilucidar, aclarar, explicar la importancia de ese tema. Así que preparen sus corazones ahí, porque estaremos pues compartiendo la enseñanza de la palabra de Dios, hoy con el tema El principio de la autoridad. Espero que le guste y que sus vidas sean edificadas. Estoy esperando a que líderes de nuestra congregación, bendecidos en su reino, se conecten. Vamos a ver nuestra hermana Leida, nuestra hermana Yolanda Pimentel, nuestra hermana Denise, nuestra hermana Alba Iris, nuestra hermana Yulice Florentino, la pastora de nuestra iglesia. Esperamos que se pueda conectar en esta noche para así pues compartir este manjar que tenemos preparado para cada uno de ustedes. Bendito sea el nombre del Señor. Vamos entonces a ir a la palabra de Dios, en la base bíblica que tomaremos en esta noche como base, como fundamento de la enseñanza que vamos a compartir en la noche de hoy. Busquen ustedes, los que están en sus casas, la epístola del apóstol San Pablo, la epístola del apóstol San Pablo a los Romanos, capítulo 13, verso 1 al 5. Y la palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice así la palabra de Dios: toda alma sométase a las potestades superiores, porque no hay potestad sino de Dios, y las potestades que hay de Dios son ordenadas. Porque los magistrados no están para atemorizar las buenas obras,
sino las malas. ¿Quieres, pues, no temer la potestad, la autoridad? Haz lo bueno y tendrá alabanza de ella, porque es ministro de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme, pues no en vano lleva la espada, porque vengador para ejecutar la ira sobre el que hace lo malo. Por tanto, es necesario que ustedes se sujeten no solo por la ira, sino también por causa de la conciencia. Vamos a orar en esta noche, en esta hermosa noche. Bendito sea Dios, presentando a Dios la enseñanza de la palabra y pidiéndole al Creador que abra nuestros corazones e ilumine nuestras mentes para poder aprender de ella y aplicar en nuestra vida diaria los principios que socializaremos aquí. Estos principios que vamos a compartir con ustedes, el Señor nos dé la fuerza para nosotros entender los mismos y ponerlo en práctica. Oremos. Amante Dios, Dios de gracia, de amor y de misericordia, en esta noche te presentamos a todos los hermanos, los líderes, los hijos, los colaboradores y los amigos de nuestro ministerio cristiano bendecidos en su reino incorporado, que van a estar con nosotros en esta noche compartiendo tu palabra. Y te pedimos, oh Dios, que tú bendiga a cada hermano, a cada líder, a cada hijo, a cada colaborador, a cada contacto, a cada amigo que se conecta en esta noche para escuchar tu palabra. Señor, hoy vamos a hablar de lo que es tu reino, el reino tuyo, que es un reino de gobierno, de orden, y donde hay autoridades establecidas, las cuales debemos respetar, sujetarnos y someternos a ella. Padre, oro para que el entendimiento de cada uno de nosotros sea abierto y tú ilumines nuestro corazón para entender tu palabra y que seamos edificados por ella y que podamos, oh Dios, aprender de los principios que socialicemos en esta noche. Padre, favores que te pedimos en el dulce nombre de Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Amén. Pues bien, en esta noche vamos entonces a estar hablando sobre el principio de la autoridad. El objetivo de esta enseñanza, amado hermano, amado amigo, es mostrar la importancia que tiene el principio de la autoridad en la vida de cada creyente y cómo la misma está ligada a nuestras vidas de obediencia hacia Dios. Hemos escuchado frases muy populares entre algunos creyentes cuando se habla de autoridad. Hemos escuchado a creyentes que dicen de manera alegre, de manera medalaganaria, sin pensar, sin reflexionar en lo que dicen, la siguiente expresión. Cito: yo no me someto a ningún hombre, sino a Dios. Cuando se habla de autoridad, cuando se habla sobre el principio de someternos a las autoridades establecidas por Dios, tanto seculares como espirituales, surge esta justificación en muchos cristianos. Hay cristianos que aseveran estas palabras sin ellos ni siquiera entender la fuerza de la misma. Cuando ellos dicen, yo no me someto a ningún hombre, sino a Dios, puedo decir sin ánimo de defender a dichos creyentes que lo dicen desconociendo lo dañino que es esa expresión. Yo no me someto a ningún hombre, sino a Dios. Esa es la frase
más popular entre los creyentes hoy en día, repito, cuando se le habla de someterse, de subordinarse, de respetar y obedecer a las autoridades establecidas, sean estas seculares o espirituales. Pero ¿qué nos dice la Biblia al respecto? ¿Qué nos dice la palabra de Dios acerca de dicho tema? Pues comenzaremos diciendo, número 1, que sin temor a equivocarme y de acuerdo a lo que yo he investigado en las Sagradas Escrituras, conocedor de la palabra de Dios, puedo afirmarle a ustedes, queridos hermanos y hermanas que nos están escuchando y viendo, que toda autoridad, óigalo bien, toda autoridad procede de Dios. El versículo 1 de la epístola de San Pablo a los romanos afirma: toda persona sométase a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de Dios. Escuche bien esto, hermano. Es necesario que mientras usted oiga lo que estoy diciendo, usted se concentre en estas palabras que vamos a ir repitiendo, que vamos a ir emulando, para que usted entienda que la frase popular que se ha hecho común entre los creyentes, yo no me someto a ningún hombre sino a Dios, no tiene base, no tiene fundamento, no tiene asidero bíblico. Oiga lo que dice el verso 1 de Romanos capítulo 13. Si usted tiene una Biblia en su casa, por favor, mientras me escucha y me ve, busque su Biblia, diríjase al libro de los Romanos y veamos lo que dice la palabra de Dios al respecto. Toda persona sométase a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de Dios. En otras palabras, las autoridades aquí en la tierra y las autoridades espirituales que hay en las congregaciones no fueron inventadas ni fueron creadas con el propósito de manipular la voluntad de las personas. La misma nacen del corazón de Dios. La misma nacen del corazón de Dios. Por lo tanto, en este verso 1, primero observamos que la palabra de Dios nos manda a que nosotros nos sujetemos, que nosotros nos sometamos a las autoridades. Porque dice este verso que no hay autoridad sino de Dios. Todas las autoridades, llámense como se llamen, proceden de Dios. Dios mismo es el creador de dichas autoridades. Recuérdense que el reino de Dios es orden, el reino de Dios es gobierno. Y donde no hay orden y donde no hay gobierno, lo que hay es anarquía. Cada quien anda por su lado haciendo lo que le venga en gana. ¿Usted se imagina que en la República Dominicana no hubiera un gobierno establecido? ¿Usted se imagina que en la República Dominicana o en cualquier nación las personas vivan como chivos sin ley, sin norma, sin leyes que los regulen? Esto fuera, le aseguro a ustedes que fuera una terrible anarquía. Pero así como en el gobierno, en las autoridades de las tierras, en las autoridades de la tierra, de igual modo, en el cielo hay autoridades. En el cielo hay autoridades. Y estas son establecidas por Dios. Dice el verso 1, y las autoridades que hay por Dios son establecidas, por Dios son ordenadas. Así que lo primero que nosotros en esta noche queremos decirte, que la idea
yo no me someto a hombre, sino a Dios, es una idea no bíblica. Es una idea que no procede de la Biblia. Más tarde veremos de dónde procede entonces esa idea, porque de Dios no procede. Dios no le ha dicho a nadie, ni a su iglesia, que se rebele o que se resista a las autoridades que han sido establecidas por él. Al contrario, Dios establece en su palabra que nos sometamos, verso 1, al que hemos analizado en minutos atrás, que nos sujetemos a ella, que la obedezcamos, porque no hay autoridad si no es por Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. Por lo tanto, en esta noche yo te digo que tú y yo le debemos sometimiento y obediencia a esas autoridades. Segundo, no hay autoridad sino de parte de Dios. Y tercero, las mismas son establecidas por Dios. ¿Me están entendiendo hasta este punto? Si alguien no ha entendido, por favor le solicito que me ponga un comentario haciéndome la pregunta, la inquietud del lugar, y más adelante en el transcurso de esta enseñanza nosotros pues estaremos respondiendo conforme a las Sagradas Escrituras y a las experiencias que hemos tenido. Segundo, toda resistencia a la autoridad establecida por Dios es rebelión contra Dios. Óigase bien, toda resistencia a la autoridad establecida por Dios es rebelión contra Dios. Cuando usted no se somete a la autoridad, cuando usted no obedece a la autoridad, cuando usted no se sujeta a la autoridad, cuando usted resiste a la autoridad, la palabra enseña que esto es rebelión contra Dios. Vamos al verso 2 a ver qué nos dice Romanos capítulo 13, verso 2. Nos dice lo siguiente. Romanos capítulo 13, verso 2. Yo espero que usted esté en su casa con una Biblia abierta en Romanos capítulo 13 y los versos que vayamos mencionando, porque así, a medida que vayamos avanzando en dicho estudio, usted va a ir conmigo corroborando. De modo que usted no se lleve de lo que yo le digo simplemente porque yo lo diga, sino que usted vaya comprobando verso por verso, capítulo por capítulo, los libros que vayamos compartiendo, y usted mismo se dé cuenta de que lo que estamos diciendo es veraz, es evidente, y no hay ninguna falsedad en lo que estamos enseñando. Verso 2 de Romanos capítulo 13 dice lo siguiente: así que el que se opone a la autoridad, a la ordenanza de Dios, se opone. Vuelvo y repito. Así que el que se opone a la autoridad, se opone a la ordenanza de Dios. Y los que resisten recibirán para sí condenación. Si las autoridades son establecidas por Dios, a ver si me entienden, si las autoridades son establecidas por Dios, y Dios en su palabra nos dice que nos sometamos a ella, que obedezcamos dichas autoridades, que nos sujetemos a dichas autoridades, y en lugar de eso que nos enseña la palabra, hacemos lo contrario, nos resistimos a las autoridades, ¿qué estamos haciendo? Bueno, la Biblia enseña que nosotros estamos en rebelión. Cuando usted no obedece la autoridad establecida por Dios, usted simplemente está en rebeldía hacia esa autoridad. Y por consiguiente, si usted se rebela contra la autoridad de Dios, usted está en rebeldía contra el mismo Dios. Porque si Dios fue quien la puso para que usted la obedezca, pero usted no la obedece, por lo tanto, usted tampoco está obedeciendo a Dios, quien fue el creador, fue el autor de ponerla. Si Dios pone esas autoridades, pero usted no la obedece, entonces usted prácticamente está desobedeciendo al mismo Dios.
Pero lo grave del caso no es esto, de que usted simplemente se resista, y porque usted se resista se rebela contra Dios, es rebelde contra Dios. Lo grave del caso es que dicha rebelión trae consigo condenación. Así como lo oyes, amado hermano, amado amigo, amado líder, amado hijo que me escucha, cuando tú te rebelas contra una autoridad establecida por Dios, sea esta secular como espiritual, tú estás rebelándote contra el Dios mismo. Aunque tú cantes, aunque tú adores a Dios, aunque tú hables en lenguas, aunque tú prediques, aunque tú hagas obras buenas, aunque tú cumplas con tus diezmos y las ofrendas en tu iglesia, si tú no eres capaz de obedecer a las autoridades establecidas por Dios, nada de estas cosas que tú haces tienen validez. Estás bajo condenación, dice la palabra aquí en Romanos capítulo 13, verso 2. Por lo tanto, podemos decir que cuando te opones a la autoridad establecida por Dios, te resistes a lo establecido por Dios y por consiguiente te resiste al mismo Dios. Segundo, esta resistencia trae condenación para ti, trae juicio. La rebelión nunca ha traído bendición. Todo aquel que no obedece, no se somete, no se sujeta a las autoridades establecidas, está caminando bajo maldición, está caminando bajo juicio, porque Dios no puede bendecir a un hijo desobediente, a un hijo rebelde. La bendición es producto de la obediencia, y esta obediencia incluye la sujeción, el sometimiento a las autoridades establecidas. Sabemos, de hecho, que esta enseñanza no va a traer gozo, regocijo alguno a muchos que se conecten. Para los que no quieren ser corregidos por Dios, para los que no quieren ser enderezados por Dios, esta enseñanza será como un limón agrio, como sábila amarga, como una comida que no apeteces. Y por lo tanto, luego de estar escuchando, como no le interesa conocer sobre este tema, porque son rebeldes, son hijos desobedientes, pues sencillamente se desconectarán, quise decir. Sencillamente, desde que oyen hablar del principio de la autoridad, se van a desconectar, salvos aquellos, porque no podemos encajonarlo a todos los que se conectan en la misma casilla, salvos aquellos, repito, que por una razón u otra circunstancial, sea que el internet esté malo, sea que el internet no está pues funcionando bien, pues es posible, bendito sea el nombre del Señor, que esas personas no puedan estar conectados y la conexión se frise, se vaya por tiempo, puede hacer que el dispositivo que esté usando no es el más adecuado para dichas transmisiones, y por tanto, al no tener una buena conexión, una buena transmisión, es posible que esa persona pues se desconecte, impidiéndole así pues ser bendecido con esta, bendito sea el nombre del Señor, con esta enseñanza. Eso es lo que puede pasar, bendito sea Dios, con esas personas que estarían conectándose, pero luego estarían pues yéndose de la transmisión por las razones ya expuestas. Pues bien, la autoridad, el principio de la autoridad, es muy importante
que nosotros lo entendamos. Ningún cristiano puede madurar si no entiende dicho principio, ya que todo lo relacionado a Dios tiene que ver con el orden, tiene que ver con gobierno. Y cuando se habla de orden, cuando se habla de gobierno, necesariamente tenemos que hablar de autoridad. Dios es un Dios de orden y Él mismo establece tanto aquí en la tierra como en el cielo jerarquías, autoridades, ¿verdad? Que tienen cierto rango de dominio, cierto rango de influencia y llevan a cabo responsabilidades, tareas, y la misma no pueden ser ejecutadas correctamente si no emanan de una autoridad. En nuestras congregaciones hay autoridades establecidas que nosotros los creyentes debemos de obedecer, estar sujetas a ella, estar pues con una actitud correcta hacia ellas, respetarlas, honrarlas, porque si lo hacemos no estaremos bajo maldición, más bien estaremos bajo bendición, porque estaremos obedeciendo la palabra de Dios. Así que reitero, visto el análisis que hemos hecho en estos minutos que han pasado, esa aseveración de muchos creyentes de que yo no me someto a hombre, yo no obedezco a hombre, yo me someto es únicamente a Dios. Visto el análisis ya, reitero, es una aseveración falsa, es una aseveración incorrecta, es una aseveración que no edifica. Si tú no te sometes a los hombres que estás viendo, mucho menos te vas a someter a Dios, que no puede ver con tus ojos. Así que una cosa está relacionada con la otra. Nada es separado. Ninguna de estos elementos que tienen que ver con la autoridad es separado. Una cosa está con la otra, digo. Así que, hermano, te invito a que si tú hasta el día de hoy has estado viviendo una vida cristiana basada en la rebeldía, si hasta el día de hoy tú has estado, gloria al Señor, viviendo una vida cristiana basada en la no obediencia hacia tus autoridades, llámese pastor, llámese, bendito sea el nombre del Señor, presidente, llámese senador, diputado, llámese gobernador, llámese pastor, obispo. Si tú eres de esas personas que, gloria al Señor, tú piensas que tú no te sometes al hombre sino a Dios, eso es correcto. Con el amor de Dios, con el amor de Jesucristo, humildemente te digo, no sigas pensando así. Arrepiéntete de tu rebelión, arrepiéntete de tu desobediencia y a partir de esta noche comienza a vivir una vida de obediencia a tus líderes, porque haciendo eso también estarás obedeciendo al Señor. Es necesario que tú entiendas que no puedes estar viviendo una vida agradable a Dios. No puedes estar viviendo una vida agradable a Dios si al mismo tiempo estás en franca violación de este principio, la obediencia a las autoridades. No importa si esa persona que está sobre ti para dirigirte, tú entiendas que no tenga la capacidad, no tenga, ¿verdad? El talento, tú entiendas que no tenga pues el carisma, no importa el análisis que tú hagas, la razón que tú tengas, debes de sujetarte a ella, debes obedecer a esa persona que ha sido puesta sobre ti en autoridad para guiarte y dirigirte. No puedes seguir llevándole la contraria. No debes seguir contradiciendo todo lo que esa persona diga. No debes seguir
haciendo que esa persona se sienta triste, se sienta amargada por ver tu resistencia, por ver tu modo de actuar, de pensar, de responder cada vez que esa persona quiere pues dirigirte y guiarte en el área que sea, en el campo que sea, secular o espiritual. Debes de respetar a esa persona, debes de... Amén. Vamos a ver los que están conectados, por favor escriban algo, denle like, denle me gusta al icono que está así. Usted, si le gusta, si esta enseñanza le está tocando su corazón, si Dios está hablando a su vida, por favor no deje de poner un me gusta o un corazoncito que significa me encanta, ¿verdad? Y ponga su comentario también, haga su comentario, comparta esta enseñanza. Bendito sea el nombre del Señor que estamos pues compartiendo en esta noche. Pido un permisito para beber un poquito de agua. Pues bien, en esta noche estamos tratando el tema del principio de la autoridad. Ese es el tema de nosotros en esta noche, el principio de la autoridad. Primera parte. Digo así porque es posible que en esta noche nosotros no podamos, ¿verdad? Nosotros no podamos, pues, ver esta enseñanza completa. Vamos a tener que utilizar el próximo miércoles para nosotros, pues, seguir desarrollando este tema tan importante, este tema tan relevante para nuestras vidas como cristianos, este tema que nos puede ayudar, ¿verdad?, en nuestra vida cristiana, en nuestra madurez cristiana. Gloria al Señor, aleluya. Este tema que nos puede ayudar, ¿verdad?, a seguir avanzando, a llegar a otro nivel. Bendito sea el nombre del Señor. El tema de la autoridad. Gloria al Señor. Alabado sea Dios. Mi alma adora al Rey que vive y reina para siempre. Gloria al Señor. Aleluya. Mi alma adora a Dios. Qué bueno. Qué bueno es Dios. Estamos transmitiendo desde las matas de Farfán. Estamos transmitiendo en las matas de Farfán. Gloria al Señor. Este municipio que está, gloria a Dios, este municipio que está en la provincia de San Juan, República Dominicana. Gloria al Señor. Eso está en el suroeste de nuestra nación. Gloria a Dios. Denme unos segundos los que están pues viendo la transmisión. Estoy pues dándole el enlace al hermano Javier Junco de Colombia, que quiere conectarse con nosotros para escuchar también la enseñanza. Y yo sé que esta enseñanza, para muchos que nos están viendo y otros que verán la misma, gloria al Señor, luego que finalicemos, yo sé que esto va a traer un despertar, va a traer un avivamiento en la vida de cada creyente. En cada una de nuestras vidas va a traer un avivamiento especial. Vamos a dar un giro a nuestra vida. Vamos a cambiar nuestra actitud frente a nuestra autoridad. Bendito sea el nombre del Señor. Aleluya. Disculpen, hermano, que me están, pues, personas que quieren conectarse, están, pues, conectándose ahora, avisándome que quieren estar en esta transmisión para escuchar la enseñanza. Así que síganme dando un segundo, por favor.
Aleluya. Gloria a Dios. Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. Qué bueno es Dios. Qué bueno es Dios, que para siempre es su misericordia. Aleluya. Fíjense que este tema del principio de la autoridad cabe como anillo al dedo en estos momentos. Ustedes saben que producto del COVID-19, todas las autoridades sanitarias y gubernamentales de cada país donde este virus está afectando, ellos han estado emitiendo unas medidas, unas normas, medidas de seguridad. Incluso en la mayoría de los países, los presidentes han pedido al Congreso aprobación de una solicitud para ellos declarar el estado de emergencia, para así pues contrarrestar la propagación del COVID-19. Y dentro de las medidas que esos gobiernos han tomado están la de suprimir todo lugar donde haya aglomeración de personas. Eso incluye a las congregaciones cristianas evangélicas. Y hay un reperpero, se ha armado un reperpero, hay una reacción, hay una reacción de muchos cristianos, bendito sea el nombre del Señor, que deme un segundo que estoy contestando a alguien aquí. Pues bien, le decía que hay mucha reacción de cristianos que están hablando mal de los gobiernos por esas medidas. Ellos con la reacción de manera indirecta, no lo han hecho directamente, pero con las quejas, las murmuraciones, las críticas hacia las autoridades gubernamentales y sanitarias, ellos de una manera sutil, con sus quejas, ellos están como dando a entender que la iglesia tiene que entrar en una desobediencia civil. Y creo que no es para tanto. Creo que la iglesia cristiana evangélica, por el momento, no debe de prestarse para hacer tales cosas. Creo que no es correcto. Creo que no es una actitud que en estos momentos edifique. No es una actitud que edifique. El llamar a los cristianos, llamar a los gobiernos, a las autoridades, y murmurarla y criticarla y confrontarla por el simple hecho de que ellos están limitando las aglomeraciones sociales, incluyendo a nuestras congregaciones. Hay creyentes con esta mentalidad de que yo no me someto a hombre, yo solo me someto a Dios, que están reaccionando de esa manera. Cuando estamos estudiando en esta noche que la palabra de Dios es clara y dice que toda autoridad es establecida por Dios y que dichas autoridades hay que obedecerlas, y que el que no obedezca esas autoridades se está oponiendo al mismo Dios, y el que se resiste a ella, estamos estudiando en esta noche que el que se resiste a ella trae consigo condenación, atrae condenación para sí mismo. Entonces decimos que cuando nosotros resistimos a las autoridades establecidas, decimos entonces que estamos en rebeldía contra Dios. Por lo tanto, en esta noche reitero, no podemos seguir repitiendo, promoviendo esa falsa aseveración de que
yo no me someto a los hombres, yo me someto a Dios. Es una aseveración que no tiene asidero bíblico, no tiene fundamento en la palabra. Al contrario, la palabra de Dios nos enseña que nosotros sí debemos someternos a ellas, porque eso trae bendición a nuestras vidas, eso trae pues gozo a nuestra vida, porque cuando obedecemos a las autoridades estamos obedeciendo a Dios. También la obediencia a las autoridades establecidas trae alabanzas. Las escrituras nos enseñan que la obediencia a las autoridades establecidas trae a nosotros elogios, trae alabanza, trae respeto por parte de las autoridades. Cuando las autoridades ven que las personas que ellos dirigen, guían, son respetuosas de las mismas, honran a las mismas, esto produce respeto de ellos hacia nosotros, trae alabanza hacia nuestras vidas. Vamos a ver qué nos dice el versículo 3 de Romanos 13. Vamos a ver qué nos dice el versículo 3 de Romanos 13. Versículo 3 de Romanos 13 dice lo siguiente: porque los magistrados no están para atemorizar las buenas obras, no están para atemorizar las buenas obras, sino las malas. ¿Quieres pues no temer la potestad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella. Repito, ¿quiere pues no temer la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella. Por lo tanto, en esta noche podemos afirmar que cuando nosotros obedecemos las autoridades establecidas, esto nos trae a nosotros alabanza, nos trae reputación, nos trae respeto, nos trae honra, porque estamos obedeciendo a las autoridades que vienen de Dios, son establecidas por Dios y cuyas autoridades están para castigar el mal y no para castigar el bien. El que hace el bien no debe de temer a la autoridad. Los que deben de temer, los que deben de estar asustados, los que deben de estar atemorizados son los que hacen el mal, los que no obedecen. Así que las autoridades no son para infundir temor, número uno. Las autoridades están para corregir y enderezar. Y número tres, quien siempre hace lo bueno, lo correcto, tendrá elogio de ella. Tendrá elogio de ella. Ahora bien, ya que vimos en esta enseñanza que hay que sujetarse a las autoridades, que hay que obedecer a las autoridades, que estas autoridades están establecidas por Dios, que no hay autoridad que no son solas, sino que son de Dios. Ya que vimos que esto que enseña la Biblia va en contra de lo que los cristianos muchas veces dicen, que no se someten a los hombres, sino a Dios. Ya hemos demostrado que es un argumento falso, no bíblico, no tiene asidero ni validez bíblica. ¿Cuándo entonces es permitida la desobediencia a las autoridades establecidas? ¿En qué circunstancias? ¿En qué condiciones los cristianos se les permite bíblicamente desobedecer a las autoridades establecidas? ¿Cuándo? ¿Cuándo se le permite eso a los cristianos? El desobedecer a las autoridades establecidas. Vamos a ver. Escuchen, pongan atención. A los cristianos, a los creyentes, se le es permitida la desobediencia, el no sometimiento a las autoridades establecidas cuando las leyes y normas que ellos emiten
chocan con los principios bíblicos establecidos por Dios mismo para la iglesia. Cuando yo debo desobedecer a las autoridades establecidas, dicho de otro modo, cuando yo tengo luz verde en la palabra de Dios de desobedecer a las autoridades establecidas por Dios. Respuesta: cuando las leyes y normas que emiten dichas autoridades chocan, contradicen, manipulan los principios bíblicos establecidos por Dios. Esa es la única razón, esa es la única causa en la cual Dios nos da luz verde para nosotros desobedecer las autoridades establecidas y somos sin culpa. Cuando sus leyes, sus mandatos contradicen los principios mismos de Dios, las leyes morales, las leyes de Dios, las normas puras, santas de Dios. Cuando las autoridades chocan con dichas leyes, Dios me permite, me da luz verde de desobedecer a dichas autoridades establecidas por Dios. Pero no lo vamos a dejar ahí. Vamos a ver algunos ejemplos que están en la Biblia. Vamos a ver algunos ejemplos que encontraremos en la Biblia, la palabra de Dios, y que nos va a arrojar luz a lo que nosotros estamos compartiendo en esta noche. Estamos hablando sobre los principios de la autoridad, parte 1. Estamos hablando sobre los principios de la autoridad, parte 1. Bendito sea el nombre del Señor. Espero en Dios que lo que están viendo, lo que están escuchando, puedan ser bendecidos, puedan ser edificados con esta palabra. Vamos a ver el caso de Pedro, el caso de Pedro y Juan. Busquen en sus Biblias Hechos, capítulo 4, verso 19. El libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 4, verso 19. Bendito sea el nombre del Señor. Oiga lo que dice la palabra. Y viendo al hombre que había sido sanado, que estaba de pie con ellos, no podían decir nada en contra. Y habiendo ordenado que salieran del concilio, deliberaban entre sí, diciendo: ¿qué haremos con estos hombres? Porque de cierto un milagro notable ha sido hecho por ellos, manifiesto a todos los que moran en Jerusalén, y no lo podemos negar. Sin embargo, para que no se divulgue más por el pueblo, amenacémosle para que no hablen de aquí en adelante a hombre alguno en este nombre. Y llamándolos, les intimaron que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. Mas Pedro y Juan, respondiendo, les dijeron: juzguen ustedes si es justo delante de Dios obedecer a los hombres antes que a Dios. Pedro y Juan fueron al templo de Jerusalén y vieron un cojo. Ellos hicieron un milagro, en el nombre de Jesús, y la ciudad fue maravillada, hubo un gran impacto, hasta tal punto que las autoridades de Jerusalén, tanto autoridades civiles como religiosas, fueron impactados, pero como a ellos no les convenía que hablaran de Jesús, ya que ellos fueron los responsables directos de haber dado muerte a Jesús en la cruz, y entonces haciéndose ese milagro en el nombre de Jesús, según explicaron
Pedro y Juan, cuando se les pidió explicación de dicho milagro, entonces dice aquí la palabra, desde el verso 14 al verso 19, que ellos le ordenaron que no siguieran predicando de ese nombre, o sea, de Jesús. Pero recuérdense que Jesús le había dado una orden a ellos. Marcos 16, verso 15, vayan y prediquen el evangelio a todo el mundo, a toda criatura. Esa fue la orden, vayan y prediquen el evangelio. Ahora en este momento le viene a ellos una orden de una autoridad establecida. Ustedes dirán, ¿y esos sacerdotes, esas autoridades religiosas, esas autoridades romanas, fueron establecidas por Dios? Claro que sí. Toda autoridad espiritual o civil que hay en la tierra, por Dios ha sido establecida. Dios fue quien la estableció, viene de Dios. Pero esas autoridades establecidas de ese entonces, según dice el verso, en Hechos capítulo 4, verso 18, como autoridad, ellos le dijeron, mira, nosotros le mandamos, le ordenamos que no hablen ni enseñen en el nombre de Jesús. Por esta razón, el apóstol Pedro, que más luego en esta enseñanza, sea el próximo miércoles que viene, veremos que en Primera de Pedro capítulo 2, el mismo Pedro enseña que nos sometamos a las autoridades. Sin embargo, vemos a Pedro que dice que hay que sujetarse a las autoridades desobedeciendo a una autoridad. Estamos explicando la pregunta, ¿cuándo Dios nos da luz verde para nosotros desobedecer a las autoridades? ¿Cuándo Dios nos da luz verde para nosotros desobedecer a las autoridades? Estamos viendo el ejemplo de Pedro, que a la orden de la autoridad religiosa que le prohibió predicar y enseñar en ese nombre, en el nombre de Jesús de Nazaret, aleluya, vemos que Pedro dice, juzguen ustedes si es justo que obedezcamos a los hombres antes que a Dios. ¿Por qué él dice eso? Porque Dios le había dado una orden a Pedro de que prediquen la palabra, de que enseñen la palabra de Dios. Prediquen el evangelio. En esta ocasión, Pedro no podía obedecer a dichas autoridades. ¿Era Pedro desobediente, rebelde? No, Pedro no era rebelde. Pedro, como todo buen cristiano, él respetaba las autoridades. Pedro obedecía a las autoridades, sean estas civiles o religiosas. Lo que pasa que en ese momento tuvo que desobedecerla porque esa autoridad le mandó a hacer algo que estaba contrapuesta con la autoridad de Dios. Dios había mandado a Pedro a predicar. Estas autoridades civiles y religiosas le prohibieron que predicara en el nombre de Jesús. Por lo tanto, era lógico que Pedro iba a desobedecer a dicha autoridad. Vuelvo y repito para los que me están viendo, los que me están escuchando. Si la palabra de Dios me dice, me excusa la redundancia, quizá usted se cansa escuchando lo mismo, pero lo que quiero es que se le quede claro en la mente, grabado en la mente y impregnado en el corazón, que la Biblia nos enseña que tenemos que sujetarnos, obedecer y someternos a las autoridades. De lo contrario, somos rebeldes. Estamos en rebelión contra Dios. Pero la pregunta, gloria a Dios, para mi amiga y hermana Wendy Isabel Pérez, Dios te bendiga, que está conectada, para la pregunta, que cuando Dios permite la desobediencia a la autoridad establecida, estamos viendo el ejemplo de Pedro. Hechos capítulo 4, verso 19.
Pedro tajantemente le dijo a esa autoridad: juzguen ustedes si es correcto, si es justo que obedezcamos ante a los hombres que a Dios. En buen dominicano, lo siento, I'm sorry baby, yo no voy a obedecer eso. Entonces usted me dirá: pero David, hermano apóstol David, pues las iglesias en el día de hoy, cuando el gobierno mandó a cerrar los templos, ordenó que se cerraran los templos a causa del COVID-19, pues nosotros podemos hacer lo mismo que Pedro. Es permitido. Desobediencia civil. El gobierno manda a cerrar los templos y nosotros vamos y lo abrimos, atento a nosotros. No. En ese caso, no es válida la desobediencia civil, porque en ningún momento, en los toques de queda, en los estados de emergencia que el gobierno ha decretado, búsquelo, léalo, en ningún momento él está prohibiendo que se predique la palabra de Dios. Él no está prohibiendo que usted adore a Dios. Ha venido una circunstancia momentánea, el COVID-19, que es un virus que se transmite a través de la aglomeración social, y el gobierno, por recomendación de Salud Mundial, Organización de la Salud Mundial y el Ministerio de Salud Pública, ha decidido cerrar los lugares de manera temporal donde haya aglomeración social. Por ejemplo, en los templos hay aglomeración social, porque van hermanos y hermanas y se juntan y ocupan los asientos. Entonces, donde hay aglomeración social, se evita. ¿Cómo? Cerrando temporalmente dichos lugares, incluyendo los templos de las iglesias cristianas evangélicas, para evitar ese aglomeramiento y por ende evitar que los hermanos y las hermanas se contagien. Porque como es un virus invisible que no tiene síntomas, hay personas que tienen COVID-19 y no se dan cuenta. Hay personas que son asintomáticas, no se hagan la prueba, no le pasen el aparatito de la temperatura, no tiene alguno de los síntomas, son asintomáticas y pueden estar transmitiendo el virus de manera inocente. Por lo tanto, no podemos decir que la iglesia deba de desobedecer al gobierno, porque el gobierno de manera temporal ha prohibido las reuniones sociales, incluyendo las reuniones de los templos, de las iglesias evangélicas. En este caso, no podemos llamar a ningún cristiano evangélico a que haga desobediencia civil, yéndose a los templos, a abrirlo, en contra de las normas o las leyes que han sido establecidas para tales fines. Pero hermano David, ellos nos están prohibiendo adorar a Dios. No, ellos no están prohibiendo adorar a Dios. Ellos están de manera temporal, repito, tomando medidas para que tú y yo podamos salvaguardarnos de los síntomas y de las consecuencias graves que tiene el COVID-19. Lo demás es fanatismo religioso. Lo demás es rebelión. Lo demás es una actitud ilógica, una actitud que no tiene razón de ser. Los cristianos evangélicos debemos de estar en nuestras casas, en nuestros hogares, adorando a Dios, usando los medios tecnológicos que hay hoy en día para compartir la palabra del Señor. Fíjate bien que a nosotros no nos han prohibido transmitir el evangelio a través de Zoom, a través de WhatsApp, a través de Facebook, a través de YouTube, a través de Instagram, todos los medios tecnológicos que existan, ¿verdad? Ahora, si el gobierno, aparte del distanciamiento social, nos prohíbe compartir la palabra, cerrándonos dichos canales, dichos medios tecnológicos, pues ahí Dios nos podría dar luz verde para rebelarnos y provocar una desobediencia civil. Pero mientras tanto, mientras son normas, son leyes,
que no chocan con la palabra de Dios y las mismas, en lugar de perjudicar, lo que ayudan a nuestra salud, nuestro bienestar, nuestra seguridad, yo creo que nuestro deber es la obediencia, el sometimiento y la sujeción a dichas autoridades. Hemos terminado, hemos llegado a la parte final. Nos quedamos con el ejemplo de Pedro y Juan. Juzguen ustedes si es justo obedecer a los hombres antes que a Dios. El próximo miércoles, bendito sea el Señor, estaremos entonces poniendo otro ejemplo. Vamos a seguir este tema. Ojalá que usted se conecte con nosotros el próximo miércoles. Y vamos a seguir este tema con el caso de las parteras hebreas y el faraón de Egipto. Vamos a ver otro ejemplo donde se ve una desobediencia civil permitida por Dios frente a las leyes y a las normas que fueron dictadas por una autoridad, llámese faraón, el gobernador, el dueño de Egipto, el que gobernaba Egipto. Eso lo veremos el próximo miércoles, si así Dios lo permite. Bueno, gracias por su atención, gracias por estar conectado con nosotros. No hay más para más, no hay más que decir. Hasta aquí nos ha ayudado el Señor. Deje sus comentarios, póngale su like, si es una manito así, o si es el corazón, si usted quiere poner me encanta, dándonos a entender que le encantó esta enseñanza, pues hágalo. Comparta también la misma. Bendiciones. Pasen buenas noches.